Aquí estamos visitando a la hacienda Urpi, que se encuentra por no sé dónde, pero se encuentra. Mira chicos, acá tenemos lo que es la palta. No se ve muy bien en el video. Estamos visitando con nuestras... Mira, qué paltas de primera. Estamos yendo con la compañera María Mercedes, Lady y la Carlos. Aquí nos encontramos ya llegando a la hacienda abandonada. Nos acompañan María Mercedes, Lady. Como podemos ver, aquí hay bastante producción de palta, palta fuerte. Este es el ambiente de aquí, como podemos ver, es una quebrada. Un lugar bastante bonito, bastante cálido. Todavía no hemos tenido el grato encuentro con los mosquitos, pero dicen por ahí que hay bastante, así que si van a visitar estos lugares tienen que traer su repelente. Acá tenemos algunas personas que seguramente están trabajando aquí en el palto y vamos a hacer algunas entrevistas. Mira, como podemos ver, esta es la hacienda Urpi, que ya solo se encuentran sus ruinas. Aquí tenemos, estas son las ruinas de la hacienda que antes, en la reforma, antes de la reforma agraria, era una hacienda, ¿no? Y que hoy en tiempo pues solo se encuentra sus restos, las ruinas de la hacienda. Como podemos ver, tenían varias habitaciones, varios cuartos. Y aquí todavía podemos ver que hay un cuarto que todavía tiene seguro. Me imagino que todavía hay personas viviendo. Aquí solo vemos ruinas y algo de basura. Y si se dan cuenta, en esta hacienda hay bastantes ruinas. Era una hacienda algo grande. Me imagino que todo esto era propiedad de esta hacienda, ¿no? Toda esta parte que nosotros logramos ver era parte de la hacienda. Y hoy en tiempo pues solo se encuentran ruinas. Aunque hay personas que todavía viven en este lugar, porque podemos ver que hay paneles solares, hay conexión eléctrica. Aquí tienen agua para que puedan hacer sus cosas, ¿no? Y pues así vamos a conocer un poco más de la hacienda Urpi. Para este lado vemos que hay más sembrío de palta. Bueno, antes de esto no sé. Oye, mira, también hay chirimoya. Son plantas de chirimoya. Ah, también hay chirimoya. Y todo esto sería lo que es los restos de la hacienda Urpi. Nuestra compañera María Mercedes es la primera vez que viene por aquí, ¿no? ¿Qué le pareció el camino que se viene para acá? Bueno, aunque la pista está un poco... es trocha, no es pista. Si van a visitar, vengan preparados porque no es pista, es toda trocha. Chicos, es que van a venir, traigan su costal para que lleven sus partes, sus granadillas. Y escucharon, si quieren visitar, tienen que traer su costal para que se lleven su palta. Y esto es la parte más interesante de la hacienda. Al compañero, explícanos un poco acerca de cómo estas ruinas son todavía parte de la hacienda.
Sí, todo, desde que hemos ingresado desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Desde que ingresamos nos explica que todas estas ruinas era parte de una hacienda. Si se dan cuenta, aquí hay bastantes ruinas hasta donde que se ve una pequeña casa de calamina y toda esta parte es la parte de una hacienda. Bueno, que hoy en tiempo Hay que solo es una ruina, ¿no? no sé si ven, ahí vemos también cercados con adobe, todo eso de allá. Y si vemos un poco al frente, Era de un alemán él. era al frente, todavía podemos ver que hay ruinas todavía de una hacienda, aunque ya no se puede ver mucho. Bueno, según nuestro compañero Carlos, esta hacienda era de un alemán, ¿verdad? Era de un alemán que, pues me imagino que con la reforma agraria, pues todo esto se dividió a las personas. Mira, aquí podemos ver todavía estas ruinas que todavía están intactas. Están intactas porque se ve que, mira, si vemos, todo esto son las ruinas. Todo esto. Y hay algo curioso, como dice Carlos, creo que la hacienda, desde que nosotros tomamos la primera, la primera grabación, podemos ver que la hacienda creo que era casi, era como un pequeño pueblo, porque esta carretera posiblemente no existía todavía cuando, no existía en el momento que la hacienda funcionaba, ya que esto era todo un solo bloque, ¿no? Era junto, y podemos ver que todo esto era demasiado grande. Bueno, vamos a bajar a entrevistar a un caballero que está trabajando para ver y para que nos cuente cómo fue realmente el cambio después de la reforma agraria. La compañera que no visita mucho el campo está teniendo algo de problemas. Ahí nos vamos a acercar con el caballero que nos va a brindar algunos datos acerca de cómo, cómo fue después de la reforma agraria que hizo Velasco, ¿no? Y es un camino algo difícil, pero no mucho para los que hemos pasado nuestra infancia en este lugar. Pero chicos, acá mira, estamos dentro de lo que es una ruina. Bueno, antes todo esto era la hacienda, ¿no? Ahora se ha vuelto, ahora están sembrando lo que es la palta, ¿no? Como es quebrada, la palta aquí reproduce bastante bien al parecer. Mira, y aquí es, hoy mira, es algo impresionante, mira. Acá hay como tipo un molino, no sé cómo funcionaba, vamos a entrar a ver. Ah, mira, es una entrada prehispánica, ¿no? Lo que construían antes los españoles en este modelo. A ver, es un pequeño túnel, se podría decir. Es un pequeño túnel que, mira, esta me imagino que debería ser una habitación bastante formal, o parece, hasta parece como si hubiera sido un resto de una capilla o algo así por la forma que tiene la ventana y sus acabados. Y aquí vamos a entrar a ver qué es lo que era esto. Miren, esto si mal no me equivoco funciona como para... Esto funcionaba como un molino, ¿no? Un molino que... para generar energía eléctrica, chicos. Claro, con esto se puede generar energía eléctrica, pero en aquellos tiempos no sé si lo han utilizado para con esa misma intención o, o lo han generado o lo han utilizado con intención, no sé, de un molino o algo. Y acá podemos explorar muchas otras cosas. Podemos
podemos ver más ruinas. Y miren, no eran, me imagino que en aquellos tiempos estos lugares no eran pues como lo vemos ahora en plena destrucción, ¿no? Mira, hay algo todavía más bonito por acá que vamos a ver. Si nosotros visitamos en el interior de estas casas que antes me imagino que eran casas, pues ahora se siembra lo que es la palta, ¿no? Y vamos a entrar a ver algo muy impresionante. Vamos por ahí. Nuestra compañera sí es de chakra. Y ya. Miren chicos, esto, miren, aquí hay, aquí, miren esto, me imagino que eran casas también. Miren, acá hay una pileta. Me imagino que las haciendas antes han sido demasiado hermosas, porque miren, tiene una pileta así como si fuera una pequeña plaza, me imagino que esto habrá sido, o habrá sido dentro de la casa, pues tenía su pileta y tenía como unos jardines, ¿no? Como hoy en tiempo lo vemos en las casas grandes. O a lo mejor, si nosotros nos damos cuenta, esto haya sido una iglesia. Miren, si esto ha sido una iglesia, entonces esta hubiera sido un pequeño, como una plazuela, ¿verdad? Una plazuela o un pequeño parque. Y en sí esta hacienda era como una pequeña ciudad, no era pues simplemente unas casas, ¿no? Porque como nosotros pudimos ver de arriba, todo esto es, es enorme, no es una pequeña casa que tiene varias habitaciones nada más, porque nosotros podemos ver que es enorme y realmente parece un pequeño pueblo, ¿no? Me imagino que pues algunas casas han pertenecido pues a los indios que trabajaban para el hacendado y algunos pues para el dueño mismo, ¿no? Y por lo que vemos pues todavía tienen esa estructura de lo que de los incas, ¿no? De- con piedras y con barro, ¿no? Y si nosotros nos podemos ver un poco más. Hay algunos muros que son mucho más anchos que otros. Por ejemplo, esta está terminada con piedras y allá las bases todavía están hechas de piedra. Mira, nos quedamos impresionados porque podemos ver que la hacienda no es una hacienda como muchas veces se ha visto, o sea, una casa, claro que tiene como varios compartimentos o varias casas, ¿no? Pero en esta situación, pues esta hacienda era casi un pueblo, un pequeño pueblo que tenía de todo, ¿no? Tenía su pileta, su iglesia, me imagino que también ha tenido su municipio y todas esas cosas, ¿no? Era una organización que por el momento, pues ahora como vemos, está invadido por malezas, está invadido por algunos árboles, por aquí también. En la hacienda, como dice nuestra compañera Lady, ya se han dedicado a lo que es la siembra de palta. Bueno, me imagino que después de la reforma agraria que hizo Velasco, pues esta hacienda se ha dividido entre los pobladores de la zona y lo que han hecho pues es coger su parcela, se han vuelto mini parcelas o pequeñas parcelas ya personales de las personas que en aquellos tiempos pues se han tomado parte pues, ¿no? de las tierras que de la hacienda. Y nosotros podemos ver pues que las ruinas son todavía muros imponentes porque eran demasiado anchos. Si se dan cuenta, en este muro tendrá más o menos de 1 metro a 1,10 m de ancho cada muro. Entonces
eran muros enormes. Y es por ello que hasta hoy en tiempo, pues todavía quedan los restos, ¿no? Porque si se dan cuenta, ustedes y acá se ve mucho mejor. Esa pared tiene como 1,20 m a 1,30 m de ancho. Y pues por eso es que ha persistido demasiado tiempo, todavía sin desplomarse por completo. ¿Tú qué crees que haya sido esa gran rueda que se encuentra ahí, compañera? ¿Para qué crees que haya servido esa gran rueda que está allí? ¿Para generar energía? Que sea porque genere energía o también anteriormente acá pero siembran caña o también pueden moler la caña no para fabricar el azúcar. Ah, claro, un dato importante es que Sí, por esta zona se siembra lo que es la caña. Y quizás con esta máquina hayan trabajado para que extraen el jugo de la caña. extraigan el jugo de la caña. O habrá sido para energía eléctrica o no sé qué función haya tenido, pero vemos que es una rueda bastante grande que todavía, bueno, como es el fierro, pues todavía está casi intacto. Podemos ver aquí pequeñas plantaciones de palta y por aquí en las ruinas pues vemos muchas partes todavía. Y este es un pequeño túnel que tiene más o menos de 1 metro, 3,5 metros, 4 metros. Creo que los mosquitos ya se dieron cuenta de nuestra presencia, que ya está que nos moleste. El caballero está haciendo su trabajo. Nosotros vamos a ir a visitar otra parte. Miren, podemos ver que toda esta tierra, todas estas tierras que nosotros podemos ver en la cámara, pues eran de esta hacienda, ¿no? Eran el territorio de los hacendados. Acá nosotros podemos ver que todavía quedan las ruinas y si nosotros apegamos un poco, hasta allá es la hacienda, está un poco lejos. Y acá estará como a 100 metros todavía. Y todo eso es la hacienda. O fue la hacienda aquellos tiempos, ¿no? Pues es algo muy impresionante. He visto varias haciendas, ¿no? En esta parte del sur. Pues nunca había visto una hacienda tan enorme que parece un pequeño pueblo. Si nosotros nos damos cuenta, por aquí entra, por acá tenía su entrada de agua. Si tienes entrada de agua, y al parecer esa agua es el que está entrando allá al molino donde que nosotros vimos, es a donde se está conectando. Y allá todavía podemos ver las ruinas que quedan de la hacienda, ¿no? Y si nosotros vemos un poco más de cerca, podemos ver que estas, estas pequeñas alcantarillas que todavía hoy en tiempo utilizan las personas que están sembrando sus paltas por aquí, era todavía del tiempo de las haciendas. Si nosotros vemos todo este canal de irregadío, podemos ver que todavía son de tiempo de la hacienda. Aquí podemos ver una pequeña paltita que recién está en florece. Y el señor que también es parte del trabajo, parte de el señor que trabaja por aquí, nos está dando una pequeña entrevista acerca de cómo fue la repartición en aquellos tiempos de la reforma agraria, ¿no? Por ahora el señor todavía se dedica aquí a lo que es el sembrío de palta
y nuestra compañera está haciendo una pequeña entrevista al señor para tener más información. Caballero, esta hacienda más parecía un pequeño pueblo, ¿no? Sí. No era, porque hemos visto algunas haciendas que tenían sus casitas, hace unos cuantos, y su tierra, ¿no? Pero esta hacienda en aquellos tiempos ha sido enorme, porque se ve que tiene sus casas, y abajo hemos visto que todavía tiene su pileta por esta parte de abajo, ¿no? Esta hacienda, maestro, cuando se repartió, cuando después de la reforma, ¿habrá estado un tiempo todavía así poblada? Sí, era así. ¿Y en qué momento es el que se... Así era, casas bonitas, así. Era bien bonito, porque sus... Después de ahí, papi, ya pues, los autores vendían del cantito a la mina, todo, puertita así. Y un día, han entrado como de, con todo esto que lo han desatado, todo lo han desatado. Pero ¿con qué fin lo han desatado? Si la reforma agraria ya se había dado y... Aprovechando, vendiendo, ¿no? Vendiendo uno por uno. Estaban vendiendo así como que... El cantito vendían, vueltas, calaminas, eternidad, todo. Los autores vendían, están aquí. Ya. Esa plata, los autores estaban aprovechando, a los comunes no gustaban eso. Un día entran, todo el título han desatado, un día nomás. Ya. Sí. Cuando los hacendados, los dueños, cuando pasó la reforma, me imagino que se fueron o todavía vivían, se Así, fueron. así, encima, así, así tal como está, encima ropa han ido. Ropa encima se han ido. Todo lo han dejado. No han llevado nada. ¿Y por qué no llevaron nada? ¿Porque les asustaron? ¿Qué pasó? Sí, hacen reforma agraria, pero como invasión han entrado, pues. Lo han sacado así nomás. Maestro, pero si en aquellos tiempos los campesinos que todavía vivían aquí o trabajaban, hubieran... Cuando entraban a la reforma agraria, aquí ha habido una guerra, una guerra, ha pasado unos cuantos cientos han muerto. El enfrentamiento habrá sido con los soldados y... Otras gentes entraron, organizaban ese, reforma agraria, Lo que es el Estado. no, otro era, no sé, reforma agraria, no sé, ese, será pues de tiempo Velasco, ¿no? Velasco. Velasco era pues izquierda siempre. Sí, izquierdista era. Entonces, a ellos no gustan Los empresas. Ahorita también está pues, así. Pues, ¿cómo están? ¿Y contra quiénes fue la guerra aquí? Ah, ¿Contra los hacendados y la reforma agraria? A ese hacendado trabajaba comunidad, mata otras comunidades trabajaban acá, otras comunidades no trabajaban acá. Porque no trabajaban otras comunidades, lo han organizado, sacando ellos también Se han beneficiado de las querían financiar esta hacienda. Por eso es que las haciendas lo ha dicho que ya no es mi hacienda. Esa hacienda va a quedar con ustedes. ¿Sabes por qué me están sacando? Ellos quieren venir acá y a ustedes le van a votar. Entonces ahora, para ustedes se va a quedar esa hacienda, entonces tienen que defender ustedes. Los nombres de las otras comunidades, ¿sabe? ¿Qué comunidades han venido a invadir la hacienda? Acucha, Argama, allá, por ahí. A nosotros lo que tenemos conocido es que aquí en Andahuaylas no llegó la reforma agraria como a otros sitios, pues lo hizo las mismas personas cuando empezaron en otros del norte, empezaron a votar el ejército. Aquí no llegó esa reforma y lo que hicieron, creo que la gente se empezó a rebelar y empezaron a votar ellos mismos, a los hacendados, claro. Entonces, como venían de allá y las comunidades de aquí también, y ahí empezó la lucha, claro, pues, así fue entonces. Comienza, ¿no es cierto? No, y que, Pablo, ¿sí o no? Ajá.
lo contagian. Claro. Nosotros también vamos a hacer. Ah, claro. Ya nosotros también vamos a hacer. Ya así era, pues. Es una reforma agraria. Claro, la reforma agraria no llegó acá a Andahuaylas. Andahuaylas hizo las mismas comunidades, hicieron su reforma agraria. Ah, claro, Nosotros también hay que votar diciendo. claro. Así era, mami. Si las personas hubieran mantenido este lugar, hubiera sido un pueblo hasta ahorita, Sí. si no lo hubieran Ahora, destruido. ahora ya hemos pensado que hubiéramos mantenido así, hubiera sido acá. Un pueblo hubiera sido. Universidad. Sí, un pueblo hubiera sido, sí, porque es un hacienda bastante O sea, están grande. acá en la puntita, no, mami. Ah, Por acá van, por la carretera, entran acá. Y sabe después. Toditita ahí, hay un placito también acá. acá abajito hay una placita. Ajá, el pedazo viene bien. Sí, no, ahorita hemos bajado y hemos encontrado. Y al lado creo que hay una capilla, habrá sido una pequeña iglesita, ¿no? Ajá. Ajá. Y a este lado también hay un monumento, habrá sido como un palacio de gobierno, algo así, porque está en la plaza central también. Esta caña, Ah, más abajo hay como, nada, como allá por Cusco. una plazuela, No, siempre van las turistas. como una ruina. Ahí está, Machu Picchu. Ajá. Igualito está ahí. En ese pedo. Hay una ruina también. Sí. Y las tierras de este hacendado habrá sido hasta abajo, todo esto hasta abajo, hasta el río que llega por allá al cruce hasta el fondo, ¿no, maestro? Sí, era una hacienda bastante grande, mira, todavía también hay, todavía... En sí, si no lo hubieran destruido, esto hubiera sido un pequeño pueblo, ¿no, maestro? Sí. Si hubiera quedado un pequeño pueblo Unos y... días hemos pensado Sí. que hubiéramos dejado así, hubiera una universidad. Si hubiera sido un pueblo grande, si hubiera vuelto. Ah, ya. Ya, ya maestro. Ya, papá. Bueno, aquí a nuestra compañera, el señor Loco. ¿Qué era que esta compañera? Ah, era como una repartición de agua, ¿no? Entraba el agua por allá y lo que hacían, me imagino que aquí adentro hay unas pequeñas compuertas donde que si el agua se va a ir para este lado, pues los otros se tenía que cerrar y era como una división de agua, ¿no? Aquí tenemos todavía lo que son las irrigaciones. Bueno, acá vamos a compartir su cancha de la compañera Mercedes. Bueno, como podemos ver ahora, más que nada es plantación de palta, casi, no casi, sino toda la hacienda se dedica a lo que es plantaciones de palta. Y si nosotros vemos, todavía quedan las alcantarillas que se utilizaron al tiempo del hacendado, todavía funcionan, todavía se utilizan para regar las plantaciones. Y lo que nosotros tenemos entendido es que antes también se sembraba la palta, dijo, ¿no? ¿Antes qué se sembraba más, la palta o la caña? Antes en el tiempo de la hacienda se sembraba más lo que es la caña de azúcar. Ya en estos tiempos pues ha perdido un poco de valor y lo que se dedica más que nada es a la siembra de palta. Y son paltas bastante bonitas, como ella, claro. No, bueno. Bueno chicos, después de esta bonita experiencia hemos vuelto al inicio. Por aquí están las ruinas de la hacienda. Y pues por aquí, me imagino que antes esto ha sido un portón grande, ¿no? Porque ha sido la entrada principal. Podemos ver que hay personas que están trabajando en sus sembríos. Y pues nosotros nos vamos por donde hemos llegado, ¿no? Y
no antes sin mostrar estas hermosas vistas, podemos ver que todo este pequeño valle se encuentra en lo que son plantaciones de palta más que nada. Y podemos ver que es un lugar muy acogedor. Si están de pasada o llegan de visita, pues les recomiendo que traigan repelente para los mosquitos porque sinceramente hay demasiado. Bueno, ya nos ha terminado porque nosotros hemos venido sin repelente, sin protecciones, así que ya son cosas del viaje, ¿no? Para ganar un poco de experiencia. Allá tenemos a nuestra compañera que está realizando un asalto a mano armada. Está sacando algunas. Levanta las manos, arrestada. ¿Cómo se llama esa fruta? Granadilla. Después de realizar el asalto, ya nos vamos y los caballeros se movilizan con lo que es la moto lineal y por lo que vemos está yendo a hacer una Accesible también. curación. Y si nosotros hemos venido cruzando el río que se encuentra por allá, pero al parecer hay otro camino que es por aquí, así que debe tener una entrada por más arriba y puedes entrar con tu movilidad, porque para que entres a ver la hacienda pues no hay entrada, puedes entrar claro sin causar destrozos, ¿no? Nosotros hemos llegado cruzando el río Grande, pero por este lado hay otra carretera que puedes traerte hasta el mismo destino. Bueno, nosotros ya nos retiramos. Este es el río por donde nosotros hemos ingresado. Como podemos ver allá, al parecer antes había un puente, pero con el crecimiento del río me imagino que se ha desmoronado y se ha derrumbado, ¿no? Porque ahí podemos ver solo sus estructuras y por acá es donde que nosotros hemos llegado a la hacienda. Por este pequeño camino y por acá es por donde vamos a salir nosotros. Bueno, si quieren darse un chapuzón, traigan su ropa de baño para que se refresquen un poco en el río, ¿no? El río no es bastante caudaloso por estas fechas, así que aprovechen al máximo si van a visitar estos lugares. Hemos venido una familia completa con nuestras compañeras que están aprovechándose para sacar unas selfies. Y es así como se termina este pequeño viaje a la hacienda de Urpis, una de las haciendas más grandes que he llegado a conocer sinceramente. Y espero que se pueda dar otra oportunidad para poder volver. Y para ese lado de la quebrada, por donde continúa el río, hay muchos lugares más donde que nosotros podemos visitar, ¿no? Porque la carretera sigue para allá, así que imagino que nos podemos encontrar con lugares semejantes a este. Así que si hay oportunidad, pues estaremos viajando todavía. Y es así como nos despedimos de las tierras de Urpis.